Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 30 de diciembre del año 2023, sábado sexto día dentro de la octava de Navidad. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Bien, hermanos, esta carta o estos versos que Juan nos pone en esta su primer carta, nos habla del orden que debemos de tener. Nos habla de cómo debemos de entender el mundo y cómo debemos de entender al Padre o cómo debemos de entender a Dios. Porque Jesús nos vino a mostrar a Dios. El Cristo, el que acabamos de celebrar, que nos acaba de nacer, nos viene a mostrar precisamente la gloria del Padre, la gloria de Dios. Esa gloria en la que todos nosotros de alguna manera nos gloriamos porque decimos que lo conocemos, porque decimos que está en nosotros, porque decimos que es el bien, porque Él así nos lo ha dicho. Por eso escribe Juan a estos tres elementos, a los padres, a los jóvenes, aquellos que han mantenido esa fortaleza. Y los llama ¿cómo? Hijitos, precisamente porque al llamarles de esa manera son hijos creados en el Espíritu. Juan nos muestra cómo debemos de entender y cómo debemos luchar con el mundo. Nos habla de pasiones desordenadas, mientras que Jesús y Dios nos habla de una pasión ordenada. Ordenada en el sentido de que tenemos que dar prioridades, tenemos que dar orden a las cosas y no dejarnos llevar por lo que el mundo nos está sugiriendo o por lo que el mundo nos está pidiendo. Por eso le dice a los jóvenes, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. El demonio es aquel que simplemente nos dice, puedes hacerlo, porque tienes la capacidad. Debes de hacerlo, porque de alguna manera tienes que experimentar. Mientras que a los padres, ¿qué es lo que les dicen? Conocen al que existe desde el principio. Porque así como lo conocen desde el principio, así ustedes conocen la Escritura. Y bajo la Escritura debemos de guiarnos. Hermanos, Juan nos hace una advertencia mucho, pero muy clara, porque nos dice, el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana.
De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que lo aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Ayer escuchábamos a Simeón, otra persona con la que tuvo un intercambio de palabra con el Espíritu de Dios y diciendo que no vería, que no moriría hasta no ver aquel que iba a salvar a Jerusalén. Y aquí tenemos a Ana, hija de Fanuel, que también hace lo mismo. Vemos la enseñanza de Dios en estas dos personas, en un hombre y en una mujer, en un profeta que habla e intercambia palabra con María y con José. Y aquí vemos también a Ana, que también intercambia. Y tenemos algo de su historia, tenemos algo de su vida. Había vivido 7 años casada. ¿Qué nos dice este número? Que había vivido plenamente casada. Su matrimonio había sido pleno. ¿Y qué tiene ahora? 84 años de edad y no se aparta del templo ni de día ni de noche. Estaba aguardando a José, a María y al Salvador, así como aquí nos lo está diciendo. El Espíritu de Dios se manifiesta en el género humano. El Espíritu de Dios se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer, porque los dos están llamados a dar gloria, los dos están llamados a ser y a anunciar aquel que ha de venir, aquel que ha de ser la salvación para las naciones, pero sobre todo, aquel que ha de ser la salvación para el hombre. Hermanos, Dios los bendiga.